Lozano, soy asesora legal de Unimpro y hoy en día estoy encargada de la Dirección de Gestión y Recaudación de Unimpro. La pregunta con la que empezaremos es ¿qué le motivó a escoger la rama de Derecho que actualmente ejerce? ¿Qué me motivó? Para comenzar, cuando yo comencé a estudiar Derecho, cuando estaba creo que en el primer año de Derecho, si mal no recuerdo, a mí no me llamó tanto la propiedad intelectual. A mí me llamaba mucho el tema de defensa al consumidor y eso fue porque comenzamos a ver un curso que seguramente ustedes ya lo han visto, que es el curso de contratos, y a partir del curso de contratos comenzamos a ver lo que eran los contratos tipo, donde tú tienes que decir sí o no, y no puedes discutir las cláusulas de contratación, y a partir de ahí comencé a ver el tema de defensa al consumidor y cuando me tocó en algún momento comenzar algún tipo de práctica profesional, llegué al Indecopi, Llegué al Indecopi, no es que tú vayas y digas yo quiero practicar en defensa al consumidor. A mí lo que yo sabía de propiedad intelectual más o menos estaba relacionado con marcas, con patentes, pero realmente de derecho de autor sabía muy poco. Ya después entrando al mundo del derecho de autor, ¿qué cosa me motiva a mí el tema del derecho de autor? El derecho de autor tiene muchas aristas que hacen una especie de especialidad, valga la redundancia, que te permite desarrollarte en todos los ámbitos, porque estamos hablando, por ejemplo, de temas relacionados a la música, estamos hablando de obras arquitectónicas, estamos hablando de software, estamos hablando de obras visuales, pinturas, esculturas, estamos hablando de obras literarias. Entonces, es una rama del derecho que te permite poder desarrollarte en muchos campos y en muchas empresas, ¿Qué me llevó hoy en día a la sociedad de gestión colectiva? Lo que pasa es que es una forma de ejercitar los derechos de autor es a través de la sociedad de gestión colectiva. ¿Considera que el liderazgo es importante en su ejercicio profesional? ¿Por qué? Primordial. El liderazgo es primordial no solamente en mi ejercicio profesional, sino en la vida. Y muchas veces uno dice o a uno le enseñan que el líder nace. Yo creo que el líder se hace. Y el líder se hace en base, primero, a qué tan motivado estés en lo que tú estás haciendo. Tú tienes que amar tu trabajo. Tú tienes que de alguna manera ser feliz en tu trabajo. Y a partir de amar tu trabajo, ser feliz en tu trabajo y comprometerte con lo que tú estás haciendo, tú vas a ser un líder, yo creo que todos somos líderes dentro de lo que nosotros hacemos. Nadie sigue a nadie, todos nos seguimos a nosotros mismos en la medida que todos estemos enfocados en un objetivo común, Y para eso tenemos que tener claros los objetivos. ¿Cuál es su mayor fortaleza como líder? ¿Cómo la desarrolló? Mi mayor fortaleza como líder fue siempre estar comprometida con lo que yo hago. Y siempre en lo que me ha tocado hacer, no necesariamente en el ejercicio profesional de la carrera, siempre me he entregado a todos los trabajos que me han encomendado, desde que he sido cecigrista, porque a mí me tocó la primera vez que ordenaron que se hiciera el CECIR, a mí me tocó hacer CECIRA. Siempre me he comprometido con todo lo que a mí me han encargado y lo he tratado de hacer lo mejor que he podido siempre, Hay que dar siempre el 100%. Dando el 100%, tú te aseguras siempre un liderazgo, Y te vas a destacar dentro del resto de las personas que puedan estar haciendo las cosas al igual que tú. ¿Qué oportunidades se encuentran en nuestro país para los abogados especializados en derecho a la propiedad intelectual? Muchísimas. Los abogados especializados en propiedad intelectual son muy pocos, lamentablemente, y porque muchas veces nosotros pensamos que el ejercicio de la profesión de abogado es para hacerse rico, Uno piensa, voy a ser abogado no para defender la justicia, sino para tener una posición económica o para tener de repente determinado
prestigio. Entonces, muchas veces la propiedad intelectual en lo que más da dinero no es precisamente en el derecho de autor. En lo que más da dinero es en marcas, en patentes, ¿no? Un abogado de patentes puedes convertirte en un millonario, pero en derecho de autor es bien difícil que tú puedas convertirte en millonario, ¿no? Salvo pues que te encuentres y seas abogado de Microsoft o abogado de una gran corporación. En la mayoría de las veces los abogados de derecho de autor nos encargamos de defender a autores, muchas veces a artistas, muchas veces a productores fonográficos que no necesariamente tienen una persona que los defienda. ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra dentro de la rama de derecho de defensa? La falta de conocimiento y la falta de sensibilización. La falta de conocimiento, ¿en qué sentido? Las personas no tienen internalizado que un derecho de propiedad intelectual sea igual que cualquier derecho. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, sobre todo ahora en la posición en la que estoy, vamos a determinado usuario que está utilizando nuestra propiedad, tenemos que partir de conceptos muy básicos. Por ejemplo, si a un usuario, y seguramente si yo les pregunto a ustedes, ¿está mal, por ejemplo, que una persona agarre las llaves de un carro y se lo lleve sin autorización? Está mal, ¿verdad? Entonces, a todos nosotros nos va a salir sin tener que pensar mucho que robarse o llevarse un carro sin autorización del propietario es un robo, es un hurto, ¿correcto? Y todos desde el punto de vista, tanto legal, ustedes que van a ser abogados, como desde el punto de vista ético, vamos a decir que eso está mal, que eso no está bien. Inclusive seguramente si alguno de ustedes se va a especializar en el derecho penal, vamos a decir, de acuerdo con el artículo tal del Código Penal, eso es una conducta tipificada y la pena son de tantos años de cárcel, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, nosotros vamos a un lugar donde se está escuchando música sin pagar derechos y nosotros le decimos al señor, más o menos lo que usted está haciendo equivale a agarrar las llaves de un carro y llevárselo, la persona, perdón, o sea, ¿usted me está diciendo ratero a mí? Sí, porque lo que tú has hecho es lo mismo que ha hecho la persona que sin consultarle al propietario se ha llevado el carro. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad intelectual es, como su nombre lo dice, es un derecho de propiedad y quien lo usa primero tiene que pedirle la autorización al propietario y tiene que pagarle una contraprestación. Entonces, cuando tú vas y le dices, señor, ¿a usted le gustaría que una persona entre a su casa, se quede a vivir ahí y no le pague la merced conductiva? Él le va a decir, no, pues no, señorita, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, el señor es un fresco, te va a decir, lo menos que te va a decir es que es un fresco. Y cuando tú le dices, señor, ¿y por qué no me paga por el uso de la música? Le va a decir, no, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, la principal dificultad que nosotros encontramos en el ejercicio de nuestra profesión es la poca difusión por parte del Estado y la poca concientización por parte en general de todo el mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han pasado por el hueco. ¿Alguna vez han pasado por el hueco? ¿Se han dado cuenta de la cantidad de kioscos que hay donde venden piratería? A la luz del día, a la vista y paciencia, ¿no? Yo les pregunto, si hubieran kioscos para vender droga, ¿qué haría la policía? Ya, y en este caso, ¿por qué la policía no agarra y no cierra esos kioscos que venden piratería? ¿Porque una cosa es más leve y la otra cosa es más grave? No, es absolutamente lo mismo, estamos infringiendo la ley. ¿Correcto? Entonces, esa es la principal dificultad. ¿Qué dificultades existen en el ámbito ético dentro de la rama de derecho que usted ejerce? Mira, en la medida que tú ejerzas tu profesión desde el punto de vista de hacer correctamente las cosas, de actuar de acuerdo con la norma, de acuerdo con los valores éticos inculcados en tu familia, no vas a encontrar ninguna dificultad, porque no te debe costar nada ser correcto. Nada, absolutamente nada. Lo que debe costarte es ser incorrecto. Eso es lo que nos debe costar. Ser correcto no es dificultoso, ¿no?
uno se encuentra un sobre con plata en la calle. No te debe costar nada levantar el sobre y decir, oye, tengo que encontrar al propietario. Lo que sí te debe costar dificultoso es agarrar el sobre y metértelo en el bolsillo o la cartera. ¿Cuáles son las 3 competencias más importantes que todo abogado debe desarrollar para llegar a ser un líder? Primero, estar bien informado, estar en permanente actualización, y en tercer lugar, el abogado tiene que aprender a escuchar. Uno tiene que aprender a escuchar, ¿no? Y una cuarta sería ser humilde siempre. Siempre ser humilde. No lo sabemos todos. Nada, o sea, a veces yo tengo el derecho de autor, tengo desde el 96, tengo 20 años. Tengo 20 años y yo siento que no sé nada, porque nunca llegamos a ser expertos en derecho de autor. Siempre hay algo nuevo que uno tiene que aprender, y para eso hay que ser humilde, porque hasta la persona que no sepa nada, algo te va a enseñar, y para eso hay que aprender a escuchar. No, yo lo sé todo, yo soy experto, ¿yo por qué te voy a escuchar a ti? No, siempre hay que aprender a escuchar, a ser humilde, a estar bien informado y a estar constantemente actualizado. ¿Con qué otros profesionales interactúa en su trabajo además de abogados? Con absolutamente todo tipo de profesionales. Actúo con ingenieros, actúo con administradores, actúo con contadores, actúo con informáticos, he actuado con arquitectos, con músicos, con artistas, con autores, con artistas, intérpretes y ejecutantes, en el sentido de bailarines, actores, o sea, actúas con todo tipo de personas. ¿Qué estrategias aplican cuando deben resolver un caso? En principio, yo siempre le digo que los abogados tenemos que manejar bastante la lógica. La lógica es fundamental para un abogado. Yo, por ejemplo, cuando voy a elegir algún tipo de asistente o un practicante, yo les pregunto si han llevado un curso de lógica. Hay algunas universidades que tienen cursos de lógica dentro de la carrera. Hay otras universidades que lamentablemente no lo tienen, o lo tienen como un curso optativo. Yo siempre les he dicho que el abogado tiene que saber lógica, porque la lógica es la que te ordena el pensamiento, y ordenando el pensamiento no tienes que saber las 26.000 o 30.000 leyes que existen en el país. Lo único que tienes que hacer es manejar lógica. El abogado resuelve casos con lógica, el abogado interpreta normas con lógica, el abogado argumenta con lógica, el abogado inclusive cuando se pone tanto como juez, como parte denunciante o como parte defensora, tiene que manejar una estrategia, y para manejar estrategia tienes que saber lógica. No tienes ni que ser adivino, ni que tener tu posgrado, no. Simple y llanamente hay que manejar la lógica. ¿Cree que la investigación jurídica es una herramienta necesaria para el desarrollo de un abogado? ¿Por qué? Indispensable, porque eso es lo que te permite realmente ser de un abogado normal a ser un abogado excepcional. El que no investiga, el que no se informa, el que no razona. Para hacer una investigación tienes que razonar, ¿no? Eso te diferencia de los demás. Hay muchos abogados, por ejemplo, que se saben la norma, ¿no? O sea, yo me sabía la ley de minería, pero ahora que han cambiado la ley de minería estoy perdido. Yo me sabía el Código Procesal Civil o el Código Civil de ejecución, pero ahora que han cambiado el Código Procesal Civil ya no sé nada. No. El abogado, en la medida que sepa lógica, haya investigado, le guste leer, le guste escribir, va a ser un excelente abogado. Ni siquiera tienes que llevar un curso de argumentación jurídica. En la actualidad, ¿cuál es su visión de vida? ¿Qué quiero ser? Lo que pasa es que yo ahora estoy justamente en una etapa en la que
uno nunca deja de ser abogado, pero sí uno comienza a convertirse, sobre todo en la actividad privada, comienza a adquirir, digo así, aptitudes que te permiten ampliar un poco tu carrera, ¿no? Por ejemplo, yo hasta hace 2 años trabajaba en el departamento legal de Mimpro. Básicamente mi función estaba centrada en defender a la sociedad de gestión colectiva y en algunos casos en asesorar de alguna manera algún proceso contra algún usuario que se había negado al pago de los derechos, ¿no? Hoy en día, que ya estoy más en el mundo de la recaudación y en el mundo de las ventas, hoy en día estoy en una disyuntiva porque quiero seguir siendo abogada, porque a mí me gusta ser abogada, pero también me gusta el mundo de las ventas. ¿Por qué? Porque un abogado que sabe argumentar va a ser un buen vendedor. Y si sabes negociar, vas a poder cerrar bien las ventas y te vas a poder adelantar a lo que te va a pedir la otra parte. Entonces, sí, yo creo que, ¿cómo me veo de aquí a 3 años? No sé, creo que voy a incursionar en el mundo más de asesoría de empresa, ¿no? Porque ya no es una visión del abogado defensor, sino es una visión del abogado más asesor de empresa. Y de repente en el mundo de la venta, ¿por qué no? Entonces, eso sería todo. Quiero agradecer su tiempo, sobre todo, darnos la oportunidad de entrevistarla. Gracias a ustedes.